Pues veamos cómo se han quedado las cosas después de la agitación que el mercado ha sentido, no por la bajada de tipos de interés en Estados Unidos, que estaba completamente descontada, sino por las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, por el mapa de puntos en el que se nota claramente cómo se frena la hoja de ruta previa, apenas dos bajadas más esperadas el año que viene en Estados Unidos de un cuartillo de punto, medio punto en total. Y luego, claro, ver a los bonos americanos repuntar en sus rendimientos, el 10 años hasta el 4,5%, hace a muchos pensar, bueno, ¿y si esto empieza ya a competir con las bolsas? ¿Y si ya las valoraciones de las bolsas cambian? Bueno, muchas y muy buenas preguntas para tantas personas, pero en particular para una, para nuestro invitado capital, que es Gregorio Llaga, socio director de Welcome Asset Management. ¿Cómo estás, Goyo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Es para inquietarse esto que empieza a sentir el mercado con la corrección de anoche de Wall Street, con la caída del precio de los bonos y la subida de las TIRES? Bueno, la verdad es que los mercados de riesgo estaban descontando a la perfección, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado los últimos meses, ¿no? Que en nuestro entender el riesgo podría estar en el tema de la inflación y que los mercados estaban descontando excesivas bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, ¿no? Que los bancos centrales iban a ser bastante más cautos, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que se está reflejando. Nuestra manera de ver en Estados Unidos ya los mercados están descontando, bueno, pues las bajadas que más o menos corresponderían. Han pasado el 2,75 que se descontaba en septiembre de tipo terminal, ya estamos en el 3,75. Y en Europa, a nuestro entender, todavía se siguen descontando demasiadas bajadas. O sea que estaban descontando una perfección y lo que tenemos es una realidad, es una normalización, entre comillas, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos es una normalización. Al final estamos en un nuevo régimen de inflación. Hubo un régimen de inflación desde la crisis financiera hasta la pandemia, desde 2008 hasta 2020. Hubo un régimen con una inflación muy bajita por la triple D, ¿no? La demografía, la deuda y la digitalización. Y desde entonces estamos en un nuevo régimen de inflación donde están esos tres factores que tienen la inflación para abajo, pero hay otros factores que tienen la inflación para arriba, como puede ser la fragmentación de la globalización, el populismo, la descarbonización. Y además es lógico además que la Reserva Federal se tome un respiro, ¿no? Porque la inflación de servicios lleva un tiempo por encima del 4 en Estados Unidos y además pues yo creo que el señor Trump es un interrogante para todo el mundo, ¿no? En tanto en política exterior, en política interior, en política económica, en todo. Y bueno, pues yo creo que querrán ver si realmente todas esas medidas que anunció las va adoptando o no las va adoptando, ¿no? Así que es posible, es un riesgo real, que tengamos que convivir con una inflación algo por encima del 2% a la que aspiran los bancos centrales. Sí, a nuestra manera de ver, la verdad es que llevamos tiempo diciendo y avisando que la inflación va en el camino correcto, es decir, sigue descendiendo, va en el camino correcto, pero la inflación de servicios está muy estancada tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, todo eso iba a hacer, sobre todo por el tema del coste salarial, ¿no? Y yo creo que además el tema del desempleo le da a los bancos centrales, les da margen para aguantar esas bajadas, ¿no? Al final estamos en fase de pleno empleo casi en Estados Unidos con un 4,2 de paro y con 7.750.000 puestos de trabajo sin cubrir, como en Europa, que tenemos un paro del 6,4, que es el mínimo histórico, y más de 170 millones de empleados. Hablemos del mercado y de esa pregunta que se hace mucha gente. Con este aumento de los rendimientos de los bonos, ¿se ponen en peligro las valoraciones de la bolsa? ¿Empiezan a ser menos atractivas las bolsas respecto a los bonos? Nosotros pensamos que sí, la verdad es que, como te comentaba, todos los activos de riesgo, tanto las bolsas como el crédito, la renta fija privada, estaban descontando a la perfección, ¿no? Entonces, lo malo de descontar la perfección es que en el momento en que algo te cambia un poco el paso, pues empiezas a sufrir, ¿no? Y de hecho se ve incluso en la publicación de algunas compañías, ¿no? Que publican muy bien, pero están bajando tal perfección el mercado que ceden, ¿no? Sí. Entonces, pues Envidia. Nvidia o en España pasó con Inditex, los resultados fueron bastante buenos y sin embargo no está descontando tal perfección que cedió algo, ¿no? O sea, yo creo que de manera general es un poco el escenario que tenemos, ¿no? ¿Cómo prepararse para este nuevo tiempo? Porque estamos hablando de un nuevo tiempo, ¿no? Empieza a cambiar un poco la escena. Sí, empieza a cambiar un poco la escena y de hecho
es difícil saber por qué van a ceder los mercados de riesgo, ¿no? Es difícil saberlo, pero puede ser que el detonante en algún momento de esto sea precisamente los tipos americanos, ¿no? Porque al final Estados Unidos está funcionando con un déficit público del 6,5-7%. Entonces, es muy alto. Está lanzando al mercado, o sea, necesita financiar cada año 2 trillones más de dólares de deuda pública, o sea, nuevos compradores, no ya rolar lo que tiene, sino nuevos compradores, ¿no? Entonces, es lógico que poco a poco el mercado vaya exigiendo mayores rentabilidades para todo ese papel nuevo, ¿no? Entonces, ese quizás podría ser el detonante que me preguntabas por el tema de los activos de riesgo. Quizás podría ser, pero es cierto que después muchas veces los ceden por cosas que ni esperamos, ¿no? Sí, porque si miramos comportamientos del mercado inmediatos, la subida del dólar significa que Estados Unidos sigue atrayendo muchísimo capital, ¿no? Y en particular, no hay informe que se mire que no esté diciendo que la apuesta sigue siendo Estados Unidos en todos sus activos. Sí, en nuestra manera de ver, ahí diferimos un poco. De hecho, el dólar, yo creo que precisamente por lo que te comentaba al principio, el dólar ha tenido una correlación muy grande con los diferenciales de tipos a 2 años entre Estados Unidos y Europa. Entonces, ahora, a medida que en Estados Unidos, pues esas expectativas de bajadas de tipos han cedido, ¿no? Y de hecho, como te comentaba, nosotros creemos que ahora el mercado está por primera vez en 2 años, está descontando las bajadas de tipos que nosotros pensamos que van a ocurrir. Sí. Eso te da ocasión de hacer dos inversiones, ¿no? Te da ocasión de, por ejemplo, comprar deuda pública americana en el corto plazo, no en el largo plazo, en el corto plazo, en el 2 años. Ahora que la tienes a niveles del 4,35, el 2 años americano, pues esa puede ser una buena inversión para los dólares que tengan los clientes en cartera. Y te da ocasión también, a nuestra manera de ver, creemos que el dólar está ahora pues llegando a sus máximos. ¿Por qué? Porque esa correlación que decíamos con los diferenciales de tipos, en Estados Unidos hemos dicho que pensamos que ya se está descontando las bajadas de tipos correctos. Y sin embargo en Europa se están descontando demasiadas bajadas. Entonces, a medida que el mercado vea que hay menos bajadas en Europa, esos diferenciales de tipos se estrecharán y eso debería darle algo de soporte al euro. Sí, porque ahí estamos viendo también, es uno de los fenómenos muy visibles este año, la enorme brecha que se ha generado en pesos de mercados, ¿no? Como Europa, bueno, y emergentes se están quedando como una parte muy pequeña del mercado del mundo. Efectivamente, la verdad es que está habiendo una concentración total en lo que es el mercado americano, ¿no? Y bueno, al final el mundo es mucho más grande en nuestra manera de ver, ¿no? En medida económica, desde luego, ¿no? En PIB, ¿no? En medida económica, en PIB. Entonces, bueno, hay que ver. En Europa, yo creo sinceramente que lo que tenemos es un problema de modelo, ¿no? O sea, no es un problema de política monetaria. Eso lo ves muy bien en los diferenciales de crédito. Tú cuando estás operando en bonos, ves que las compañías se están pudiendo financiar a largo plazo todo lo que quieren y a buenos tipos, porque los diferenciales de lo que pagan sobre la deuda pública por financiarse, los diferenciales de crédito están muy estrechos. Entonces no es un problema de política monetaria, que sí que van a seguir bajando tipos, aunque no tanto como descuenta el mercado, pero sí van a seguir bajando tipos, sino es un problema de modelo, ¿no? Vivíamos en Europa en un modelo, sobre todo en Alemania, basado en energía muy barata y exportación, la energía, bueno, pues desde la guerra de Ucrania todos hemos visto que se han incrementado los costes y la exportación, por un lado, con la salida de China a la pandemia, que ha sido más débil de lo que pensábamos, y después pensamos que ahí nos hemos pegado un tiro en el pie en Europa con el tema del vehículo eléctrico, ¿no? Al final teníamos el vehículo de combustión, una ventaja tecnológica brutal en Europa, no solo en el motor, sino en todo lo que es reducción de emisiones y demás. Y en vez de seguir incidiendo ahí, vamos hacia el vehículo eléctrico, que ahí quien tiene la ventaja tecnológica muy superior es China, ¿no? Entonces, en el tema de exportaciones, pues también nos hemos visto muy perjudicados. Una conclusión, Gregorio Llega. Estrategia de Welcome Asset Management para 2025, tal y como acabamos de comentar, en resumen. Pues la verdad es que ahora mismo es un momento para estar conservador, ¿no? Entonces, en la parte de dólar, pues ya lo he dicho, comprar deuda pública a corto plazo está a muy buenos tipos, ¿no? Y bueno, ir aguantando ahí tranquilamente. En lo que es la curva euro,
pues ahí estar en duraciones cortas, hay que seguir en duraciones cortas y esperando y aguantar el chaparrón para que surja la ocasión para ir comprando. Es decir, con todos estos movimientos, los diferenciales de crédito deberían ampliar y ahí debería haber ocasión de compra, ¿no? Y en bolsa, pues lo mismo, estar conservadores, probablemente haya una rotación, una gran rotación, entonces hay que ir pues todo lo que es transmisión de electricidad, por ejemplo, todo lo que ahora hay que invertir mucho para todo el proceso de descarbonización, todo lo que son redes, pues Redella, Terna, todo este tipo en fin, hay que estar conservadores en general. Un excelente análisis, una excelente visión de cómo quedan los mercados después de lo ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos, con Gregorio Llagas, socio director de Welcome Asset Management. Gracias, Gregorio, por acompañarnos y buen día. Muchísimas gracias, Luis Vicente, un placer como siempre.